Hola, muy buenos a todos, yo soy el Real Tair y os traigo un nuevo vídeo del Rome 2 Total War. Vamos con repetición de batalla, 2 versus 2, es una batalla mía y vamos a verlo porque como veis yo voy con Seleucidas, mi aliado es romano y los enemigos son Pirro y Bactria. Mi ejército, fijaos que es este ejército que he usado en varias ocasiones, el de los lanceros cutrecillos, a primera línea y a segunda línea estos escudos de plata que son bastante buenos. Arqueros por aquí, como vemos, de los sirios buenos, pentastas reales, caballería gema con el general, elefantes sirios, como no, y caballería de Stammeda. Vamos a verlo en el campo de batalla. Bueno, como siempre, si os gusta el vídeo, recordad darle like, suscribiros si no lo estáis, o comentar cualquier cosita, que apoyáis muchísimo el canal. Aquí los lanceros cutrecillos, como os decía, para ocupar espacio, comerse proyectiles, etc. Y la segunda línea de escudo de plata, que como veis es mucho más buena. Y hay unos escuderos por aquí, estos escuderos aguantan muchísimo, son lanceros de los buenos, además tienen esto de las cargas expertas, creo, de la defensa de cargas. El general con la caballería gema, nuestros amigos los elefantes sirios acorazados, y tenemos por aquí unos lanceros con tubeo y la meda, que la tenemos de momento escondida en el flanco izquierdo detrás de la montañita esta, el desnivel, aprovechando el desnivel del terreno. Vamos a ver el ejército del aliado romano y fijaos que lleva arqueros sirios auxiliares, un total de 3. Entonces detrás tiene una línea de guardias, 2 y 3 guardias, y detrás la infantería buena también, legionarios acorazados, todos son legionarios acorazados. Hay bastantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 creo. El general con su escolta personal y una caballería totalmente de élite por ser romana, 4 de caballería pretoriana. Vamos a ver los enemigos. El bactriano se ha hecho aquí 4 de caballerías de estos arqueros. Flipa esto, menos mal que no me tocó enfrentarme a mí con esto, porque esto es un incordio total. Te disparan flechas y se van y vamos, a mí me ponen de los nervios estos caballos. Yo los prohibiría casi como máximo 2, pero bueno, aquí las saco de este jugador, a ver cómo lo irá. Entonces, caballería noble bactriana detrás, caballería cuerpo a cuerpo muy buena. Y tiene por aquí espadachines con coraza, una línea, bueno, en los flancos 2 y una línea de piqueros en el centro, piqueros con coraza. Vamos a verlos cómo se ven. Fijaos aquí con los mods de Irukuma del clan Rai, guapísimos, varios de ellos. Más espadachines con coraza en el flanco. Y detrás tiene peltastas bactrianos, o sea, jabalinas, no son arqueros. Este bactriano tendrá que atacar sí o sí, porque si no, los arqueros sirios tendrán más alcance y no podrá responder. Guardia Real Bactriana, el general por aquí. Esta también es como tipo mis escuderos, no sé cuáles son más buenos, pero son de élite total, esto aguanta muchísimo. Defensa cargas expertas, así que muy bien este ejército también. Caballería noble bactriana. Vale, sí, la ha movido, es la misma de antes. Vamos a ver el epirota. Y voy a poner pause porque fijaos aquí como mi caballería se ha metido a la retaguardia del epirota y no se ha dado en cuenta. Vamos a ver si es relevante o no esto, pero aquí empiezan los combates de proyectiles y vemos que tiene honderos mercenarios de Rodas, totalmente de élite esto también, y tiene 3 y 1 de arqueros cretenses. Proyectil de élite más que el mío, diría yo, pero del estilo. Entonces, vemos que está formando un pequeño noob square, no sé si lo hará o no, pero tiene opolitas por aquí, lanceros con tureo por el flanco. Fijaos, son distintos al juego base y Lukuma hace unos trabajazos increíbles con sus mods. Perfectísimo esto. Piqueros, aquí una línea de piqueros, todos son piqueros bastantes, ¿no? ¿Cuántos hay? 4 o 5 piqueros, tirita. No se juega normalmente con tantas piques, ni siquiera yo ahora que estoy jugando con ellos. Opolitas por aquí, de estos pesados, o medianos, eran pesados. Más lanceros con tureo por aquí. Aquí detrás, más lanceros con tureo, mucho proyectil, estos lanceros con tureo, ya sabéis, mucha flexibilidad con estas caballerías que lanzan. Caballería de compañeros con aspis, de las mejores del juego cuerpo a cuerpo. Caballería real helénica, totalmente de élite también, de choque. Caballería con compañeros con aspi otra vez. Y elefantes de guerra mercenarios indios que pueden reventar cualquier ejército. Bien usados, claro. Más lanceros con tureo y caballería de compañeros con aspis. Vamos a darle play. Como vemos, el romano está más atrasado que nosotros. Nosotros estamos aquí que hemos intentado que la colina esté a favor nuestro, aunque aquí ya el desnivel casi que aquí nos hace subida, aunque aquí vuelve a bajar. Ya veremos si conseguimos sacarle provecho a este desnivel o no.
Nuestra caballería se va moviendo por aquí, creo que no se ha dado cuenta el epirota, a ver qué haremos con ella. También metemos en el flanco la caballería general con los lanceros con tureo y parece que estamos moviendo los espadachines con escudo de plata. Mientras tanto, el bactriano está empezando a escaramucear por aquí, se está comiendo una buena salva de proyectiles. No sé si va a disparar o no, los tiene un poco como pelota. Ahora sí que dispara, además estos están huyendo, habrá hecho daño. Le persigue la caballería pretoriana, esto debería huir. Vale, se retira el romano y se come una salva de tilo, de jabalín, de flechas. Y ahora sí que huye el bactriano. Aquí le puede hacer daño, así escaramuceando. Si se carga la caballería pretoriana, telita. Vamos por allí porque vemos que nos estaban derrotando un arquero de arqueros pesados. Sí, les he dicho yo que los proyectiles son mejores los suyos, o casi mejores. Aquí empezamos a hacer unas cargas por el flanco. Hemos tirado una jabalina de estos donde los rodeos. Están posicionando las picas por aquí. Y fijaos que cargamos contra los lanceros con tureo, se pone una salva, nosotros también nos hemos comido alguna, aquí nos lo comemos también de espaldas, se retira detrás de las picas, nosotros lo vemos y vamos a intentar perseguir estos hopolitas. Aquí también vemos que nos quería intervenir con las picas, nos giramos, pillamos ahora sí los lanceros con tureo. Aquí, bueno, media unidad si nos ha atascado las picas, la otra no, aquí está sí que se... Ah, no, esto es suyo, vale. Conseguimos cargar contra los hoplitas. Fijaos aquí, los hoplitas aguantarán mucho, pero están perdiendo contundencia. Ha habido un sándwich aquí. Además estamos fugueando con los proyectiles a estas picas. También deberíamos hacer bastante daño, ya que están ocupadas con nuestros espadachines de escudo de plata. A ver si nos sale bien esto. Empezamos las cargas por el flanco. Pillamos los lanceros con tureo. Esto nos interesa porque no nos tienen jablinas. Además, hemos hecho daño. Aquí nos carga. Respondemos con esta otra escudo de plata, le damos unos pilums, además llegamos con la carga. Esto deberíamos ganarlo, pero cuidado con estas caballerías porque tienen mucha movilidad. Además aquí no sé por qué se han retirado estos espadachines de escudo de plata y habían hecho la carga. Pero bueno, aquí nos quiere cargar con la caballería esta. Vamos a responder con el general, parece. Aunque se está girando, o sea, vale, le hacemos un buen rodeito. Esta carga la perderemos, pero aquí hay rodeo. Aquí le vamos a hacer daño. Sin embargo, aquí estamos haciendo huir alguna unidad, pero también nos está huyendo nuestros espadachines escudo de plata, ¿eh? Los proyectiles siguen fundiéndose estos piqueros. Fijaos que las bajas, cada flecha ya vale mucho ahora mismo. Aquí nos han pillado unas caballerías. No sé si hemos hecho carga o ellos nos la han hecho nosotros. Creo que hemos cargado nosotros. Con peor caballería le hemos dado algunos hombres. Aquí nos contracarga con el general, retiramos esta, a ver si respondemos bien. Los tureos le están disparando flechazos, fijaos aquí, esto le va a doler, aunque nos está derrotando por calidad de caballerías. Sin embargo, las infanterías están bastante igualadas, nos caen unidades a ellos también. Y los piqueros, estos lanceros orientales que huyen, los proyectiles están haciendo faena, esto sí, ya veremos cómo va. Sin embargo, ha empleado los elefantes, nos hemos perdido su primera carga, aunque creo que se ha comido jabalíes porque están locos. Nuestro general está por aquí cerca, así que cuidadito porque parece que ha ganado la carga, pero con estos elefantes por aquí, esto es un problema. Estos lanceros con tureo están huyendo, parece que se recuperan, esto es importantísimo, si le tiramos más jabalinas puede ser muy importante. Aquí retiramos el general, por lo que veo. Estos espadachines de plata también, los metemos más para la retaguardia. Nuestros elefantes hacen acto de presencia en el flanco izquierdo. Y dejadme ver un poquito aquí porque Roma parece que ha atacado. Está haciendo varios sándwiches a la infantería bactriana. Aquí al revés, parece que las picas y estos hacen sándwich a Roma. Aquí los piqueros están haciendo buena faena, han conseguido pillar varias unidades romanas. Aquí en los flancos parece que Roma debería tener la ventaja, pero veo cargas por la espalda de los caballeros bactrianos y podría girar la balanza a favor de Bactria. Vamos a verlo porque se ve bastante igualado todo esto. El flanco izquierdo yo apostaría por el romano y el derecho por el bactriano. Vamos a ver cómo va a pasar esto, porque Roma aún tiene elementos y tiene la caballería por aquí que habrá hecho sus estragos. Fijaos que ha hecho bastantes bajas y diría que lo que ha hecho es de reventar varios proyectiles bactrianos. Sin embargo, estos elefantes epirotas están haciendo bastantes bajas, fijaos 116, además nos han pillado al general. Aquí estamos derrotando alguna unidad de lanceros con tureo, pero nuestras caballerías están perdiendo y esto es importante. Fijaos aquí incluso han conseguido involucrar lanceros con tureo.
Aquí no nos quedan unidades, parece que estamos perdiendo, o sea, si tú lo miras así estamos perdiendo, pero tenemos unos arqueros bien posicionados, estamos haciendo buenas cargas ahora con la caballería gema, va a perder los proyectiles si no se da cuenta este hombre. Aquí sí que nos quedan unidades, además una de élite, a ver cómo va esto. Nuestro general ha conseguido vencer varias unidades de estas de proyectiles, aunque está incluso estas picas, ha conseguido derrotar las picas. Y ahora se va por aquí, parece que va... Creía que iba a hacer una carga por aquí, parece que no es así. Ahora, hostia, ojito aquí que nos persigue el general, pero conseguimos cargar contra los proyectiles, nos pilla el general por la espalda, nuestro general estará en apuros, pero ¿qué pasa? Focus de proyectiles al general enemigo le puede salir caro esto, nosotros estamos derrotando los proyectiles y el general enemigo está sufriendo, nosotros también, fijaos aquí, perdiendo en contundencia, pero conseguimos ir detrás de los arqueros. Además hemos sacrificado una de arqueros sirios que no tenía munición, lo hemos cogido, ahora lanzamos los lanceros orientales y creo que vamos a salvar ahora a nuestro general. Fijaos que está derrotando los proyectiles y ya no está recibiendo daño del general enemigo. Aquí, sin embargo, nuestros elefantes parece que se están posicionando para atacar, pero ven aquí que hay unas picas de frente y aquí no podemos pasar. Y nos tiramos para la derecha. Uno no ha entrado, fijaos, dos bajas. En cambio, los elefantes de pilotas sí, 262, aunque ahora se han comido una salva de pilo, nos ha caído un elefante, pero consiguen una buena salva aquí. Nuestros caballerías están perdiendo por aquí. Y vamos a ver si nuestros elefantes pueden entrar bien o no. Aquí estamos perdiendo una unidad. Nuestro general está muy jodido, la verdad. 14 hombres, no sé si está vivo. Parece que sí, pero ha conseguido huir. Y ahora entramos con los elefantes, que están fresquitos. Entramos aquí por la espalda de estas unidades. Estamos recibiendo bastantes proyectiles, Si fueran de fuego estaríamos muertos. Tenemos aquí una pelota importante de espaldas. Vamos a cargar por la espalda de estas picas. Fijaos aquí, esto va a ser un destrozo abismal. Lanzamos el espadachín escudo de plata para que huyan las unidades. Parece que lo conseguimos. Ahora podemos mover los elefantes. Y fijaos que nos está bastante igualado. No nos quedan unidades de infantería casi. Algunos peltastes reales, exacto. Esto es importante porque es de élite. Y sobre todo los elefantes. Los elefantes por aquí. Veo que hacemos una carga contra estos opolitas. Incluso a algunas picas, que esto nos va a doler bastante. No sé si conseguiremos hacer mucho o no. Estamos empezando a hacer hoy estos honderos que nos pueden derrotar bastante. Y dejadme poner pause porque va muy junto todo esto. Parece que Bactria ha triunfado en el centro, pero como habíamos predicho, Roma ha ganado el flanco derecho, le quedan unidades buenas, fijaos, legionarios acorazados por aquí también. Y en el otro flanco parece que también ha conseguido rodear varias unidades de Bactria y esto debería ganarlo. Ahora está en combate igualado, pero se decantará a favor de él. Aquí, la caballería bactriana está haciendo daño, pero mientras está cazando varios proyectiles, sus proyectiles romanos también están haciendo estragos a las caballerías bactrianas estas. A ver cómo va todo esto. Le queda mucha caballería al romano, con esto podría compensar y derrotar estas unidades. Y si aguanta aquí, después derrotar a Bactria. A ver quién consigue qué, porque bueno. Sin embargo, la barra de poder ya está decantada a favor de nuestros equipos. Aquí conseguimos hacer huir los proyectiles, nuestros elefantes siguen no locos, que es muy importante porque creo que han recibido mucho proyectil. Además, estamos haciendo derrotar estos elefantes, aún están vivos. Fijaos los escuderos que al final conseguirán derrotar estos elefantes. Vamos a ver aquí cómo atacan. Nos contraatacan con caballería de compañeros. Nos hará huir estos espadachines escudo de plata, pero contra los lanceros de estos escuderos deberíamos ganar, aunque estamos perdiendo, probablemente culpa de estos elefantes. Ya veremos cómo va esto. Sin embargo, nuestros elefantes sí que están haciendo faena. Fijaos, están derrotando una unidad. Ahora solo queda esta de politas. Y ojito porque se acaban de volver locos nuestros elefantes y ahora nos van a hacer daños a nosotros. Aunque se han tirado contra estos opolitas de aquí. Y ya veremos porque incluso casi que nos pillan el general. No lo han hecho, por suerte. Aquí, nuestro general, que creo que está muerto, pero ha conseguido pillar esta de proyectiles y es importantísimo derrotarlo porque nuestros elefantes vuelvan a estar normales y podamos acabar con el epirota. Quedan varias unidades de élite, pero son de caballería, poca coña con ellos porque fijaos que nos carga aquí contra los arqueros, probablemente nos va a derrotar estos arqueros, pero si conseguimos hacerle varias salvas de proyectiles podríamos derrotarlo. Aquí está, varias salvas, van a caer estas caballerías si podemos, obviamente. Hostia, hay varias, es que hay varias. Estas las hemos pillado bien.
Y fijaos que ha conseguido retar la unidad de estos arqueros que no tenían munición. Y ahora está... No sé dónde está yendo. Parece que se va. Esto nos va bien porque aquí están huyendo las unidades. Menos mal porque no estamos demasiado bien. Tenemos los elefantes aquí, esto sí. Hemos hecho bastantes bajas. A ver, aquí se terminó la batalla. Espero que os haya gustado. Ha sido así. Recordad darle like, suscribiros si no estáis. Vamos a ver las bajas y fijaos que nuestro aliado ha conseguido hacer más bajas que nosotros. Muy bien este hombre, este romano, ha jugado bien. Se ha cargado a Bactria y le destaca muchísimo la caballería pretoriana de esta diálite. Fijaos qué trabajazo ha conseguido hacer. Las infanterías también las ha jugado bastante bien, aunque algunas se han quedado bastante cortas para ser infanterías romanas. Sin embargo, ha conseguido la victoria contra el Bactriano, que el Bactriano le ha conseguido destacar inexplicablemente también espadachines con coraza, abismal, alguna caballería y unas picas, 2 picas, muchísimas bajas con estas picas, bestial. Nuestras bajas nos destacan los elefantes, como veis aquí, con 462 bajas. Hemos conseguido destrozar buena parte del ejército pirota con estos elefantes. Nuestro general no se queda corto con 194. Los arqueros, bastantes bajas estos dos, los otros más mediocres. Los peltastas reales también buen trabajazo. Los escudos de platas algunos han reventado abismalmente. La carne de cañón no ha hecho demasiado, pero ha ocupado tiempo y espacio en el terreno de juego, así que bien empleado. El epirota le destacan los elefantes también, no tantas bajas como nosotros, pero casi. El general, no, esta de aquí le he triunfado. Fijaos que trabajazo con los proyectiles, aquí sí que se nota un buen trabajo de proyectiles. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo de Rome 2.